Muy bien, 4 y 5 de la tarde, estamos avanzando, repasando los principales temas. En un ratito vamos a tener acá un festejo. Un festejo con Mariana que cumple años. Mariana Macta, nuestra compañera. Mirá, vamos a hablar de este caso que es uno de los casos de las últimas horas. Estuvimos muy pendientes aquí en TN, seguimos desde que sucedió aquel episodio donde Cecilia Stresowski desaparece, su madre desesperada buscándola, su cuerpo nunca apareció. Pasó el tiempo, la causa fue avanzando con muchas trabas, pero finalmente la justicia llegó al día en el que empezó el juicio. ¿Te acordás que también estuvo Sergio Farela desde el primer momento contándonos todo lo que sucedía así en el Chaco? Hubo que elegir un tribunal de ciudadanos, hubo también algunos problemas, cómo se elegían, para que nadie detectara quién eran, quiénes integraban ese tribunal. Se logró eso también, no fácilmente. Empezó el juicio y este fin de semana, el sábado, el juicio terminó ayer, porque había terminado el viernes. ¿Cuál era la necesidad? Que este tribunal tenía que elegir, tenía que llegar a un fallo unánime. Tenía que ser unánime la condena o la absolución. Bueno, finalmente estuvieron desde el viernes deliberando este tribunal, que no son abogados, es gente común. Lo tuvieron que llevar a un hotel, estuvieron allí en el hotel, pasaron la noche y el sábado anunciaron que habían llegado a un veredicto. Un veredicto que fue este. César Mario Alejandro Sena. Nosotros, el jurado, encontramos al acusado César Mario Alejandro Sena, conforme al requerimiento de la acusación, culpable como autor del delito de homicidio agravado por A, el vínculo, B, violencia de género. Así lo declaramos de manera unánime el día 15 del mes de noviembre del año 2025 en la ciudad de Resistencia, provincia del Chaco. Hecho número 1, Marcela Verónica Acuña. Nosotros, el jurado, encontramos a la acusada Marcela Verónica Acuña, conforme el requerimiento de la acusación, culpable en el carácter de partícipe primario del delito de homicidio agravado por A, el vínculo, B, violencia de género. Encontramos al acusado Emerenciano Sena, conforme el requerimiento de la acusación, culpable en el carácter de partícipe primario del delito de homicidio agravado por A, el vínculo, B, violencia de género. Encontramos al acusado José Gustavo Obregón, conforme el requerimiento de la acusación, culpable del delito de encubrimiento agravado. Fabiana Cecilia González. Nosotros, el jurado, encontramos a la acusada Fabiana Cecilia González, conforme el requerimiento de la acusación, culpable del delito de encubrimiento agravado. Nosotros, el jurado, encontramos al acusado Gustavo Melgarejo, culpable del delito menor incluido en encubrimiento simple. Nosotros, el jurado, encontramos a la acusada Griselda Lucía Reynoso no culpable. Así lo declaramos de manera unánime el día 15 del mes de noviembre del año 2025 en la ciudad de Resistencia, provincia de Chaco. Bueno, ahí tenías entonces el veredicto. Todos culpables, salvo una mujer nada más. Culpables, y todo indica que ahora el tribunal va a tener que decidir cuál es el fallo. Cuál es la condena, mejor dicho, que va a ser perpetua. Esto todo indica que va a ser perpetua. Voy con nuestro compañero Sergio Farela, que está en el Chaco, contándonos todo, cómo sucedió desde el primer momento. ¿Cómo andás, Sergio? Buenas tardes. ¿Cómo te va, Darío? Bueno, un día distinto acá en la ciudad de Resistencia, porque evidentemente todos hicieron eco de esa decisión del jurado. Fue un festejo unánime, lo ves en la calle. Cada vez que obviamente el equipo está trabajando hay un comentario de lo que fue la condena al clan Sena, ¿no? Lo que representaba la propia jueza tomó nota de eso, de que más allá de que lo que se juzgó fue un femicidio, el de Cecilia Stresowski, tenía implicaciones que iban más allá y que hacía a la ciudad, ¿no? y a un devenir político-social. Claro, claro. Qué bárbaro lo que pasó con el tribunal, ¿no? Que el viernes evidentemente no había un fallo unánime, ¿no? Y los tuvieron que, encerrar en un hotel. Sí, pocas veces se hace eso. Claro. Esto es porque en un juicio mediático que Claro. tenía
mucha repercusión. La decisión de la jueza fue disponer que estén la noche en un hotel, que se les saque los celulares. Sí. No podían supuestamente digo supuestamente porque hay cosas que son muy difíciles de controlar. Son personas de a pie, Claro, exactamente. se cruzan con el recepcionista del hotel, con el empleado del hotel, con el jardinero, es decir, se cruzan a personas que seguramente, sabiendo de quiénes son, pudieron haber recibido algún comentario. No hubo denuncia alguna sobre el comportamiento del jurado. El día viernes tenían una duda y era sobre Merenciano, porque durante aquella mañana del 2 de junio, y ya avanzada, te digo, después del mediodía, cuando se supone que ya Cecilia había sido asesinada en su casa, por la mañana, Sí. Merenciano le manda un audio a Obregón, que es su empleado acusado de encubrimiento, donde le dice: fíjate los papeles que dejé ahí en el escritorio de Omicron. Omicron es un grupo de trabajo del movimiento, era un grupo de trabajo del movimiento de Merenciano. Sacalos de ahí, habla con César. Todo el mundo entendió, o la discusión era si eso no era un mensaje encriptado, que en realidad no estaban hablando de ningún papel, Claro. sino del cuerpo de Cecilia Strisov. Claro. ¿Esa persona también fue condenada? Sí, era, te digo, el más complicado. La situación de Obregón fue muy particular. Obregón, en los primeros días de junio, cuando se los detiene hasta 7 personas, Obregón es llevado, digo, obviamente él se sometió a eso, no es que se lo tomó, se lo hizo a punta de pistola. Él fue al campo Rossi, Sí. y él contó, sin admitir que se había quemado a Cecilia Strisov, porque puede caer en la autoincriminación, pero él dijo, hay un video que se puso en el juicio sin audio, está con audio pero se puso sin audio, por esto de la autoincriminación, donde él dice: yo vine con César acá, a las orillas del río Tragadero, 7 días después de haberlo supuestamente prendido fuego, aunque no dice eso. César arrojó las cenizas, con un palito revolvió el agua para que se dispersen y quemó las bolsas de plástico que trasladó los huesos y las cenizas de una distancia mayor, las prendió fuego ahí en la orilla. Él lo reconoce eso. Sí. Ese video fue puesto en el juicio sin audio porque entendían que se estaba autoincriminando, cosa que no puede suceder. Entonces estaba más que complicado Claro. Obregón. Y bueno, terminó condenado por encubrimiento agravado, tiene una pena de hasta 10 años de prisión. En cambio, Melgarejo ya quedó en libertad. Estas personas, vos fíjate que están detenidos desde junio del 23. Bueno, la pena de encubrimiento tiene una pena de 3 años, con la cual ya está cumplida en cuanto a la condicional. Es decir, Melgarejo fue condenado, pero ya mismo anoche recuperó la libertad por el tiempo que lleva detenido. Claro. Escuchaba en la semana cuando hacíamos los contactos en TN de noche, Sergio, que vos presentaste en algún momento el alegato, o a la tarde fue, me parece, el alegato de la defensa de César Sena, ¿no? Que ella decía, era una mujer, la abogada, es una mujer, decía que nunca aparecieron Es los una huesos. ex fiscal. Una ex fiscal, claro. Sí, la abogada de César es una ex fiscal, Gabriela Tomianovich. Sí. Claro, a ver, era la que más difícil la tenía, porque Sí. anteriormente Marcela Acuña, la mamá, no lo dijo textual, literal, pero dijo, bueno, no soy yo quien tiene que hablar de esto porque yo lo protegí nada más. Mi hijo es el que tiene que confesar qué fue lo que pasó. Bueno, César, lo que pasa es que nunca habló. Es decir, nadie admitió, ni su familia, pero ni él mismo admitió. Claro. La defensa trató de, bueno, cuestionar esto del crimen sin cuerpo, de las malas intervenciones de la policía, pero bueno, era muchísima la prueba que tenía encima. Ya te digo, ya cuando el juicio, a medida que avanzaba, ya se sabía que César era uno de los condenados sí o sí, y justamente a prisión perpetua por el tipo de delito, Claro. pues estaba casado con Cecilia Strisov. Dos cosas que me llamaron la atención, Sergio. Una, los padres, sobre todo la madre a lo último, es como que lo dejó ahí en una posición muy complicada, ¿no? Al hijo, ¿no? No es que lo salió a defender y a cubrirlo, nada. Y nada, ¿no? Eso también. Y nadie se quebró, el resto de la gente que está también va a ser condenada, nadie dijo nada. Todos mantienen un silencio absoluto. Bueno, porque lo que representaba el Merenciano, ¿no? Este patrón de estancia que se le tiene cierto temor. A ver, públicamente son pocos los que responden hoy en día al movimiento Merenciano Sena, pero todavía tiene su gente aquí en Resistencia, tiene cierto sostén político. Lo que pasa es que, bueno, eso ya se quebró demasiado desde aquel entonces, hubo un cambio de gobierno, el barrio Merenciano sigue estando. Sí. Nosotros lo recorrimos en estos días. Antes vos ibas, estaba el equipo de Todo Noticias trabajando ahí
y te digo, nos miraban de costado, y hoy la situación es totalmente distinta. Gente que incluso en cámara se atreve a cuestionarlo a quien básicamente hizo ese barrio, o de alguna forma era el manejo político que tenía a partir de lo que son las viviendas. Emerenciano siempre dijo, yo no las entregué, las entregó en el Instituto de Vivienda. Bueno, sí, pero Emerenciano decía quién sí, quién no. Había un régimen, como vemos en muchos movimientos piqueteros, esto de si no cumplís con venir a asistir a las marchas, no vas a tener tu casa, y la amenaza. Acá, Darío, vos sabés que me contaban algo muy particular. Esto me lo dijo muchísima gente. Era como un corte por momentos 24 horas. Venía un delegado que hacía como un turno de 8 horas, que mantenía a la gente ahí en la plaza cortando las calles. Después se venía otro turno y algunas veces era la noche y seguía el corte de calles. Entonces era algo muy problemático para la gente que se traslada, para la gente que tiene comercios, para todo, ¿no? Para toda la ciudad. Ya que estás con la parte política, recordanos a todos cuál era la relación entre Emerenciano Sena y quien era el gobernador en aquel momento, Capitanich. ¿Qué relación había? ¿Era una relación cercana? Bueno, él asistió a la boda del matrimonio. Él se encargó de decir, bueno, no fue un padrino, como se dijo, sino como que fue a acompañar por el conocimiento que se tenían y demás. Pero había una relación de cercanía muy fuerte. Incluso fue candidato él como dirigente, no por el PJ ni un partido tradicional, pero bueno, evidentemente que gozaba del apoyo del poder político de turno. Mira, yo creo que hay un factor que explica una época. A Cecilia Strisowski desaparece el 2 de junio. Desde ese mismo día hasta los próximos 7 días, César se pasaba por la calle con rasguños en el cuello, en un femicidio. Es decir, la lógica indica, el sentido común. Claro, el sentido común indica que si se sospecha de un femicidio y de quién es el autor material, se pavonea en la calle con un rasguño en la calle, no tenés mucha más alternativa que al menos cuestionarlo. Bueno, él no tenía ningún problema hasta que, bueno, la gente empezó a tomar conciencia, los medios nacionales los hicimos presentes acá, también la cobertura, y el 9 le terminan 7 días después allanando el domicilio de los papás. Bueno, también en los últimos días del juicio hubo un audio que se presentó de Marcela Acuña pidiendo que lo llamen a Coqui, ¿no? Cuando estaban allanando la casa. O sea, había alguien que le avisen a Coqui, ¿no? Sí, eso le estaban allanando la casa, ella estaba afuera, y ella le manda a su ladera, Fabiana González, que terminó condenada, para que le avise ella a Coqui 2 veces de que estaban allanando la policía y que a Emerenciano no lo dejaban salir. Ella en el juicio se refirió a eso, dijo que no buscaba ningún tipo de protección. El mensaje, la verdad, es que parece todo lo contrario, sino que lo que estaba buscando era supuestamente de que ella pudiese estar en el allanamiento, algo insólito, ¿no? Porque el mensaje claramente buscaba frenar el operativo. Bueno, mirá el posteo, por ahí vos ya lo sabés, Sergio, el posteo de Jorge Capitanich, ¿no? Después que se conoció esta decisión del tribunal. Hoy se conoció el veredicto del caso Cecilia, dice Capitanich, a través del jurado popular, una condena que confirma que los responsables deberán pagar por lo que cometieron. Este veredicto representa un acto de justicia para su familia y para el pueblo del Chaco, por Cecilia y por todas las mujeres víctimas del femicidio. No sé si vos lo habías escuchado antes, en todo este tiempo, a Capitanich hablar así. No, yo recuerdo 2 momentos. Uno, lo más inmediato, que fue antes del juicio. Capitanich, acá en un medio local, dijo que él cree que le tiraron un muerto, básicamente, que fue una operación de inteligencia para perjudicar su gobierno, el asesinato de Cecilia Strisowski. Y lo otro, recuerdo que cuando estuvimos trabajando acá en aquel 2023, Capitanich recién recibió a Gloria, la mamá de Cecilia, 2 meses después. 2 meses después del femicidio recibió a la mamá de la víctima. Incluso la sospecha que tiene Gloria, esto es perverso, la sospecha que tiene Gloria es que Capitanich la recibe y después, por el costado, sale a difamarla como diciendo, ¿vieron cómo vino a negociar la mamá de la víctima? Y a difamarla por ese encuentro, como desacreditarla porque ella accedió, que es lo más común del mundo, juntarse con el gobernador de la provincia porque estaba preocupada por la presunta impunidad que iba a haber. Bueno, finalmente no sucedió, pero son 2 momentos que ahora se me vienen a la cabeza, ¿no? Claro. Sí, la verdad, Sergio, que es
Es difícil de entender todo esto, ¿no? La mamá, bueno, estaba la abuela también de Cecilia, ¿no? Ahí en el juicio, Sí. una señora muy mayor, muy mayor. Muy mayor. Estoicas, ¿no? Las dos. Yo no sé si la mamá Sí. se quedó hasta el final o se tuvo que volver, porque ella no está viviendo en la No. provincia. Claro, Gloria está viviendo en el sur de nuestro país. Sí. Yo coincidí en el vuelo con ella de ida el día anterior al comienzo del juicio de Cecilia, por el caso de Cecilia, y se quedó unos 4 o 5 Sí, días acá y sí. se decidió volver Claro. a donde vive. No estuvo presente, lo siguió obviamente a través del stream que tenía el Claro. Poder Judicial. Sí estuvo Mercedes decidió ayer, La abuela. cuando se va a dar lectura del veredicto, se demoró unos 15 a 20 minutos porque se esperó a que ella vive en Barranquera, fuera a unas 40 minutos de acá de la ciudad de Resistencia, más o Sí. menos. Esperó a que ella venga y pueda entrar y presenciar la lectura del veredicto del jurado. ¿Qué pasó afuera, Sergio? Recordame, porque ahí estamos viendo imágenes de Sí. toda una gran manifestación que hubo, ¿no? Con color rosa, y en el vallado habían colocado muchas, vos mostraste en la semana, muchas frases, todas, bueno, mensajes a favor de que hubiera justicia, ¿no? Qué bárbaro la manifestación de la gente que los acompañó, tanto a la abuela como a la mamá de Cecilia. Sí, uno sentía que era como un desahogo. Algunos decían, se preguntaban, que venían, te comentaban, ¿qué pasa si Emerenciano sale en libertad? Era algo que te lo decían, evidentemente yo lo sentí por parte de la gente que como que fue un desahogo, había, bueno, llanto, había mucha emoción, evidentemente también alegría por la condena, y se juntó de un lado la manifestación, la concentración que había ahí frente a los tribunales en la Plaza 25 de Mayo, pero también la gente que circulaba en vehículo, hacía sonar las bocinas, los colectiveros pasaban tocando bocinas, las motos, bueno, muchas familias también festejando lo que fue esa condena. Hubo algún que otro pequeño disturbio, sobre todo cuando salió Ricardo Osuna, el abogado de Emerenciano, es una persona acá muy conocida, y bueno, lo identifican con Emerenciano y cuando salió le arrojaron algún que otro objeto, no pasó de mayores por suerte, pero bueno, la gente era concentración y alegría y festejo, emoción, era una Sí. mezcla de sentimientos, ¿no? Sí. Bueno, antes de ir a escuchar a la jueza que vos entrevistaste ayer, ¿cuándo va a estar la decisión del tribunal, digamos? Ya fueron declarados Sí. culpables. ¿Cuándo se va a leer o cuándo se va a decidir la condena? La jueza tiene 10 días hábiles, es decir, la tarea del jurado ya terminó, el jurado no va más a la sala, ya terminó, ahora sí, es tarea de la jueza. Claro. Se llama audiencia de cesura, donde tiene 10 días hábiles. Entiendo que no va a ser esta semana, va a ser la próxima, después del fin de semana largo, donde los va a convocar, los detenidos van a tener que volver a ir al recinto. Puede durar más de un día, porque, por ejemplo, la defensa puede plantear, vos lo decías muy bien, por el delito por el cual fue condenado. El jurado decide culpable o no culpable, Claro, no pone exacto. condenas. Dijo culpable, pero por el delito que le impuso a César y a los papás, es perpetua. César por ser autor y agravado por el femicidio y por el vínculo. Y los papás, el jurado entendió que tuvieron una participación primaria, que quiere decir que sin lo que ellos hicieron no se podía haber cometido el crimen, y es poner a disposición esa casa donde cometió el crimen. Claro. Y en el homicidio, es un tecnicismo, pero bueno, en el homicidio agravado la participación primaria es perpetua. No tiene otro tipo de interpretación, así que uno ya prevé que esa va a ser la condena que termine de dejar la jueza Dolly Fernández. En cambio, los otros que sí fueron condenados, digo, desde Melgarejo hasta Obregón, Fabiano González, les puede dar una pena que oscila, si es agravado o no, hasta 10 años, y ahí la jueza decide entre la mínima y la máxima. Bueno, la jueza Fernández entonces habló con vos ayer y te decía esto del hartazgo social. Vamos a escucharla. Dale. Es un juicio que, por lo menos para nosotros, es paradigmático, ha tenido una trascendencia muy notoria, ha llevado muchísimos meses de preparación, de meses intensos, porque la verdad que no ha habido descanso. La complejidad de la causa fue enorme. Hasta ahora es el juicio que ha tenido la mayor cantidad de imputados, todos llevados a juicio por jurados, y la cantidad de días también que ha llevado el juicio mismo es la verdad que muy importante. ¿Usted sintió algún tipo de presión? ¿Vio que algunas veces innecesariamente hay algún tipo de presión del poder político
o mismo lo que significa el tema, ¿no? Acá se juzgaba un femicidio, pero para muchos era más allá del caso en sí, sino tenía implicancias políticas. Sí, perfectamente es así. Es un caso que ha tenido una trascendencia que supera, digamos, a la cuestión misma, el objeto del juicio, porque el objeto era, como decís, un femicidio que lamentablemente en el Chaco estamos viviendo bastante frecuentemente este tipo de delitos, a pesar de que todos los esfuerzos que se hacen desde todos los órganos del Estado, no se ha podido todavía minimizar o poder reducir, digamos, este tipo de delitos. Es algo muy grave y hay hechos, la verdad, que son sinceramente muy aberrantes, y este fue uno de ellos. Pero tiene, digamos, este otro lado, digamos, por eso también está esta cuestión que tiene que ver, digamos, con lo político en cuanto a los que intervinieron en el hecho. Eran personas públicas, eran personas que al momento del hecho, 2 de los imputados estaban como precandidatos, ¿sí? Creo que a diputados, bueno, tenían una posición política bastante importante. Bueno, ahí está el trabajo de nuestro compañero Sergio Farel, allí hablando con la jueza Dolly Fernández, la que ahora tendrá que decidir las penas. Hablaba ahí la jueza, decía, de que era gente conocida, con contactos políticos. En realidad nunca, no sé si se investigó, Sergio, pero nunca hubo contacto, digamos, relación de este episodio con la política. De este episodio no, sospechas obviamente del manto de impunidad que se quería trazar en aquel momento, estaba en pleno gobierno de Capitanich. Sí hay una causa que está avanzando porque entiendo que fue elevada a juicio oral por el fiscal federal Patricio Sabadini, que hace al lavado de dinero o el presunto lavado de dinero del clan Sena. Bueno, y eso tiene que ver con los planes, con las viviendas que se entregaban. Ahí evidentemente, si eso tal vez se profundizara, evidentemente puede llegarse a algún costado más político, digo, oficial de aquel momento. En esa otra causa sí se están ventilando ese tipo de cuestiones. Claro. ¿Y qué pasa con todo lo que quedó del clan Sena hoy en día, digamos? Ellos presos, toda esa estructura política, social, digo, ¿en qué ha quedado? No, está totalmente desarticulada. Hoy, antes lo que era el barrio merenciano no se movía un alfiler si él no lo disponía. Hoy ya no es así. Hay gente que lo sigue apoyando, poca te diría, porque antes básicamente estaba el miedo, estaba la cuestión del miedo. Yo hablé con gente, algunos pocos en cámara, pero me decían, mirá, yo me sentía rehén de tener que ir a las marchas o algo, porque gente de pocos recursos, evidentemente, donde decían, si no voy a la marcha o algo, me quedo sin la casa, no me la entregan, las obras no se hacen. Bueno, y evidentemente ese era el juego extorsivo que hacía el movimiento, ¿no? En su alegato, el merenciano, bueno, dijo como que él fundó el barrio, que hicieron un montón de casas, la actividad social o algo, pero tenía este otro costado que evidentemente existía y que es parte de lo que dice la jueza Dolly Fernández, el miedo, la impunidad y el costado político que va más allá de lo que evidentemente se jugó, que es el femicidio de Cecilia. Mientras te escuchábamos acá en el piso decíamos, hay algunos aspectos parecidos al caso Milagro Sala, ¿no? En Jujuy, esto de el clientelismo, esto de los aprietes, las amenazas, te doy la casa, no te doy la escritura, no sé cómo era ahí puntualmente en ese barrio. Totalmente, era así, no se entregaban las escrituras o no accedías más fácilmente. Evidentemente era el Estado provincial el que entregaba las viviendas, pero todo ese manejo era impartido por el merenciano Sena. Él decía quién sí, quién no. Él tenía gente trabajando no solamente en las obras, sino en la construcción de su plataforma política, porque fueron candidatos, y evidentemente eso fue a base del dinero que le giró el Estado y que él capitalizaba como punto de partida para tener un proyecto político propio. Claro. Sergio Farela está en el Chaco, gran cobertura. Sergio, un abrazo. Gracias. Abrazo, Darío. Buen domingo. Muy bien. 4:30 de la tarde repasamos uno de los grandes temas del fin de semana, lo que ha pasado